excelentes de los cielos. Te damos gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos en este tu día santo y de estudiar tu santa y bendita palabra. Y antes de comenzar, queremos pedirte que nos envíes tu divino y santo Espíritu y lo derrames en cada uno de nosotros, y danos también sabiduría e inteligencia para entender y comprender correctamente tu palabra. Abre nuestro entendimiento, y te pido también que alejes de este lugar toda influencia maligna, espíritus malignos. Sácalo de este lugar y envíanos la presencia de tus santos ángeles. Y también te pido que nos guardes durante el estudio, siempre eleves nuestras mentes a ti. Prepara nuestros corazones para que tu palabra caiga en buen terreno y dé fruto para vida eterna. Y te pido que usted esté sobre las personas que van a dirigir este estudio, que usted les dé una doble porción de tu divino y santo Espíritu. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Now, as you can see in your hands, the title of our study. Y como pueden ver el título de nuestro estudio, ¿qué dice? Cuídate del espíritu de Coré. So beware of the spirit of Korah. Y dice, cuídate del espíritu de Coré. So we want to find out what this is all about. Así que vamos a averiguar de qué es lo que se trata todo esto. Now, when you study the Old Testament, Cuando estudiamos el Antiguo Testamento, in regards to the children of Israel, en el tema de los hijos de Israel, that people which were God's chosen people, ese pueblo, el cual fue el pueblo escogido, we normally use a term today to refer to them. normalmente usamos un término para referirnos a ellos. Ancient Seventh-day Adventists. El pueblo antiguo del séptimo día adventista. They were Seventh-day Adventists. O sea, ellos eran los adventistas del séptimo día, Because they kept the Sabbath porque guardaban el sábado and they were looking for the coming of the Messiah. y buscaban y esperaban el regreso del Mesías, Or the coming, not the return, coming. o la venida Yeah, del yeah. Mesías. Exactly. Now, they had the sanctuary message. Ellos tenían el mensaje del santuario, They had the health message. el mensaje de salud, And they had prophets. y tenían profetas. The Seventh-day Adventists have the very same things. Y los adventistas de la iglesia del séptimo día tienen las mismas cosas. Amen? Amén. So we know that definitely they were God's ancient people. Así que ellos serán conocidos como el antiguo pueblo de Dios. Now, there is similarities Ahora existen varias similitudes in their experience to ours. de su experiencia hacia la nuestra. And we're told that we must study the history Y fuimos dichos que al estudiar la historia of that ancient people de ese pueblo antiguo, so we can learn from their mistakes, así que podemos aprender de sus errores so we do not repeat that experience. para no repetir esa experiencia. Amen? Amén. Let us begin by reading this statement from Story of Redemption. Vamos a empezar leyendo algunos Estas citas, estas citas del Story of Redemption. de la historia de la redención. Right? I'll ask Julian to read this one first. Así que, por favor, hermano Julián, si puedes leer el primer párrafo para nosotros, por favor. Las repetidas murmuraciones de los israelitas y las manifestaciones de la ira de Dios por causa de sus transgresiones aparecen registradas en la historia sagrada en beneficio del pueblo de Dios que habría de vivir después sobre la tierra, pero muy especialmente para que constituyeran una advertencia para los que vivieran cerca del tiempo del fin. Historia de la Redención 155.2. Gracias, Julian.
Now, based on this statement, what we are seeing here, that the recorded history of ancient Israel is written for us who are living in these last days. Lo que estamos viendo aquí en este escrito es estar registrando las vivencias pasadas, For us that are living at the end of time. a lo que nosotros estamos viviendo en estos últimos tiempos. Now, the fact that this is written for us Así que el hecho de lo que está escrito aquí para nosotros indicates nos indica that there is imminent danger of repeating the mistake of that ancient people. que hay un gran índice de peligro en el que nosotros podamos estar repitiendo estas experiencias pasadas. So God, in His love and mercy, Así que Dios en su amor y misericordia had His holy prophets record the history of that people. tiene profetas que graban estas experiencias basadas en su So you and I, pueblo. in Así these que last tú y yo, days, en estos últimos días will be protected from their sad history. debemos proteger o estar protegidos de esta historia, de esta triste historia. Because we understand from the study of the Old Testament, Porque entendemos que basado en las historias del Antiguo Testamento, the majority of God's ancient people la mayoría del pueblo de Dios antiguamente did not enter the promised land. no entraron a la tierra prometida. And we understand that the earthly promised land, Y entendemos que the earthly promised land, que la tierra prometida de Israel was a type or representation of the heavenly Canaan. era una representación de la Canaán celestial. And God wants us to enter the heavenly Canaan. Y Dios quiere que nosotros entremos a esa Canaán celestial. But He wants us to be careful of the errors that prevented the majority of ancient Israel. Pero Él quiere que evitemos el caer en esos errores que cayó el pueblo anterior para no entrar en la tierra, en la Canaán celestial. Amen? So we're going to look at it. Another statement here before we go to the Bible. Así que vamos a ver otra cita aquí antes de entrar a la palabra, a la Biblia. All right, Wanda, read that statement there for me. La historia de la vida de Israel en el desierto fue escrita para beneficio de Israel de Dios hasta el fin del tiempo. Patriarcas y Profetas, edición 54, página 298, párrafo 3. Thank you. Now, Gracias. this is powerful. Ahora, esto es poderoso. In the history of ancient Israel is recorded for modern Israel. Como vemos, está grabado del pueblo antiguo en Israel hacia nuestros tiempos modernos. All right, as we make mention of the title, beware of the spirit of Korah. Como hicimos mención en el título que dice, cuídate del espíritu de Coré. We want to find out what is the spirit of Korah. Así que vamos a averiguar qué es lo que es el espíritu de Coré. Now, I will tell you offhand as we go through. Así como les dije antes, para entrar en esto, The spirit of Korah is a spirit of rebellion. el espíritu de Coré es un espíritu de rebelión. Now, the question, Ahora, la pregunta es, how does the Bible consider rebellion? In what light? ¿cómo la Biblia describe la rebelión? ¿Cuál es la luz que nos da de eso? We want to see how does God rank this sin, Vamos a ver cómo Dios, in what rank or in what class, cómo clasifica a la rebelión. Let's go to the book of Samuel. Así que vamos al libro de Samuel, 1 Samuel 15. primera de Samuel, capítulo 15. Now we're looking at verse 23. Vamos a ver el verso 23. Repeat that very again. Vamos a primera de Samuel, capítulo 15, el verso 23. Yeah. Now Roy. Porque la rebeldía es como el pecado de adivinación, y como iniquidad e idolatría la obstinación.
por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Él también te ha desechado para que no seas rey. So, what sin does God classify rebellion with? ¿Cómo vemos aquí que le clasifica a este pecado, Pecado de adivinación. pecado de adivinación? ¿Cómo clasifica la rebelión aquí? Como adivinación. O como espiritismo. Espiritismo. Espiritismo puro. Gracias, Julián. No, todo. No, watch this. No, that should reveal to us that this is not a light issue. Así como ven aquí, nos está revelando que es un tema de iluminación. Que no es Como un que tema no es un liviano. tema divino. Liviano. Liviano. Light, Okay. yes, and the El tema yeah. que estamos Sí, estudiando. sí. All right. So here, wonder why God would have us separate ourselves from the spirit of Korah. Así que aquí nos está diciendo que nos separemos de este espíritu de Corea. God don't want us, none of us, to possess that spirit. Dios no quiere que nosotros poseamos ese espíritu de rebelión. Amen. Because the Bible says, watch this. Porque la Biblia nos dice The person who possesses that spirit of rebellion que la persona que posee este espíritu de rebelión is under the control of witchcraft está bajo el control de brujería or influence of o spiritualism. bajo la influencia del espiritismo. Matter of fact, when you go through and read the story of Saul, De hecho, cuando regresamos a la historia y leemos la historia de Saúl, it was the same Saul that went in search of those who were practicing witchcraft to kill them. Saúl fue en busca de brujería, de este Kill him. hechizo para que le maten. Because God had said through Moses, Porque Dios dejó establecido a través de Moisés Él se fue en busca de los brujos o para matarles a ellos. Él. Sí, no el rey que Saúl. Ujú, sí. now watch this, God had instructed the people of Israel through Moses Dios dejó establecido a través de Moisés that among his people there are not to be a witch or a sorcerer que dentro del pueblo no quería que estuviese un hechicero or a person who consult these people. a una persona que consulte este tipo de brujería. Because the penalty for such an act or for such a person in Israel would be death. Porque la pena de esta causa sería la muerte. So watch this. Saul, in the end, Así que Saúl al final went and seek witchcraft fue y buscó a los brujos to receive information. para recibir información. Now, you know, it is interesting that the same man, watch this, the Bible said that Saul was found in the company of prophets and he was prophesying. Entonces aquí nos dice que Saúl fue en compañía de estos profetas And he was prophesying. y estuvo profetizando. And the people of Israel asked the question, is the son of Kish now a prophet? Y la gente le dijo, este es hijo de Kish, de Kish, es un profeta. They're asking because he was Le prophesying. preguntaron porque estaba profetizando. We know he was not a prophet, all right? Y nosotros sabemos que él no era profeta, ¿verdad? But watch this. What am I getting at? Pero lo que estoy diciendo aquí, Saul, Marilu, Saúl, Marilu, had the spirit, watch this, the spirit of Korah. tenía el espíritu de Coré. Cis. Sí. He had the spirit of Korah. Tenía el espíritu de Coré. And he did not fully surrender his heart to Christ. Porque no rindió completamente su corazón a Cristo. So watch this, follow me now. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Síganme aquí. For a moment, Por un momento, he was walking right with the Lord. él estuvo caminando con el Señor. But because he did not make a complete surrender, Pero porque no porque no se rindió completamente a él, that spirit came and took control of his life. ese espíritu vino y se posesionó de su cuerpo y lo controló. And he ended up seeking witchcraft. Y terminó buscando la brujería.
But watch this. Saul was practicing witchcraft. Pero miren esto, Saúl estuvo practicando la brujería antes. He went to seek the witch. Antes de o sea, estuvo indagando de brujería antes de ir a consultar al brujo. Why? ¿Por qué? Let's look at the text again. Vamos a buscar el texto The nuevamente. text says, let's take it from verse 22. Vamos a leer desde el versículo 22. ¿De qué capítulo? Del mismo libro, 1 de Samuel, capítulo 15. Yeah. Notice this here. Now, you remember the story ¿Ustedes se acuerdan la historia? that God gives the prophet Samuel a message for Saul. Que Dios le dio al profeta Samuel un mensaje para Saúl. That he was to go and destroy the Amalekites. Que le dijo, ve y destruye a los malaquitas. And that he was not to spare anyone. Y que no deje a ninguno. Even their animals were to be slain. Incluso los animales tenían que ser sacrificados. No, O sea, muertos. Yeah, they were to be killed. Tenían que haber sido muertos. But Saul did not fully obey the word of God. Pero Saúl no obedeció completamente la palabra de Dios. He obeyed what he wanted to, and what he didn't want to obey, he didn't. Él obedeció lo que él quiso y lo que no lo hizo. And then, watch this now, the prophet Samuel came after they returned from that mission. Y por eso el profeta Samuel regresó después de su misión. I want you to see from verse 19. Y quiero que veamos desde el versículo 19 lo que le dice. Richie, ayúdame aquí. Richard, por favor, lee del 15:19. Sí, 15:19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que lanzándote al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui por el camino que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, Dios, en Gilgal. Pero Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como el pecado de brujería es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Thank you. So here, this is what we see here. Aquí, basado en lo que vemos, rebellion is the rejection of God's word, or refusing to obey fully. La rebelión, según el contexto de lo que estamos viendo, la rebelión es el rechazo, o viene a ser la no obediencia completamente de la palabra de Dios. And the Bible classed that act as witchcraft. Y la Biblia lo clasifica este acto como brujería or spiritualism o espiritismo. So Saul was in the habit of only doing what he wanted, and what made him uncomfortable he would not obey. Así que como vemos aquí, Saúl tuvo el hábito, ya se le hizo hábito el obedecer a conveniencia, lo que él quería y lo que no lo hacía. And the Bible says that he was practicing witchcraft. He was under the influence or control of spirit. Como la Biblia dice, él ya estuvo bajo la influencia y el control de este espíritu. Let's turn to Deuteronomy. Vamos a cambiar 31, verse 27. Deuteronomio capítulo 31, el verso 27. Levítico 31. Para mí, Deuteronomio. Porque conozco tu rebeldía. Yo pregunté. Okay. Por favor. Gracias.
Yo, Sí. Ah, sí. 29, ¿no? 27. 27. 7. Capítulo 31, versículo 27. Ya. Porque conozco tu rebeldía y tu dura servicio, aún viviendo yo hoy con vosotros, sois rebeldes al Señor, cuando más después que yo muera. Thank you. Now, Gracias. this is Moses. ¿Cuánto más? Miren, esto es Moisés. All right, and he's here talking and giving final instruction to the people of Israel before his death. Y él está aquí dando las instrucciones del pueblo de Israel antes de que se muera. He knew that he was going to die because God had told him. Él sabía que iba a morir porque Dios se lo había dicho. You remember when God told him to speak to the rock? He and Aaron, they struck the rock instead of speaking. ¿Recuerdan cuando le dijo que hable a la roca y él no lo hizo y destruyó la roca? Or he strike it. O la golpeó. Que golpeara la roca. And the Bible said that they sinned in that act. Y la Biblia nos dice que él pecó en este acto. So God told him, because of this, you will not enter the promised land. Así que por ese acto de desobediencia le dijo, tú no vas a entrar a la tierra prometida. So watch this. Moses was actually giving final instruction before that experience. Moisés actualmente aquí está dando las últimas instrucciones. And Moses said, listen to me, I know. Y Moisés dice, escúchenme, yo sé that after I am dead and gone, que cuando me haya muerto y me haya ido, you guys are going to rebel terribly against God. Se van a poner rebeldes y van a volverse terribles frente a Dios. Not only that, Moses said, hey, in fact, I know because I'm alive and you guys are very rebellious. Y no solo eso, sino porque yo me doy cuenta de que mientras estoy vivo, ustedes están haciendo actos de rebeldía. But watch this, not only rebellious, but he said that they are stiff-necked or they are... Pero miren lo que dice, no solo rebelión, sino también hay negligencia, son negligentes. Es dura su servicio. They are stubborn, very stubborn people. Son tercos hacia el Señor. Alright, let's look at another text. Nehemiah chapter 9. Vamos a buscar otro texto para concretar esto. Jeremías. Nehemiah. Nehemías. We're going to look at chapter 9, verse 17. Nehemías capítulo 9, versículo 17. Nehemías 9, 17. Verse 10. No quisieron obedecer ni se acordaron de tus maravillas que habéis hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y su rebelión. En su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú, que eres Dios perdonador, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, no los abandonaste. Thank you. So notice what happened here. Gracias. Miren lo que pasa. Bible, no, this is Nehemiah. Aquí nos dice Nehemías. Is talking to Israel as well as he was also praying. Está hablando hacia Israel, así como también está orando por él. Because in the time of Nehemiah, God's people went into apostasy as well. Porque en el tiempo de Nehemías el pueblo estaba entrando en apostasía. And that's why we are told that Nehemiah was not a prophet, he was a reformer. Entonces, como dice, Nehemías no era un profeta en ese tiempo, sino era un reformador. And he came to bring back the people of God to the standard of God. Entonces, él lo que quería, el propósito de él era que reuniera al pueblo de Dios y levantar nuevamente sus propósitos. And here he is referring, watch this, from the very time of Moses. I want you to see this. From the time of Moses, desde el tiempo de Moisés, Nehemiah said, you guys have been rebellious. Nehemías dijo, ustedes están como una rebelión. This is not new. Esto no es algo nuevo, ustedes tienen una rebelión. Remember what happened in the time of Moses. Recuerden lo que pasaba en el tiempo de Moisés. And he said that you guys are so rebellious that you decided you wanted new leaders. Y ustedes no quisieron oír, así que ustedes buscaron hacer un nuevo líder. The Bible says that they appointed a captain to return to their bondage. Ellos no quisieron. They appointed captains. Ellos dicen que no quisieron oír ni se acordaron de las maravillas.
que habían hecho en su favor, y endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron nombrar a un jefe to lead them, but back to their old ways. para que los liderara a sus antiguos caminos. Now, when a person has the spirit of Korah or rebellious spirit, what does that reveal? Cuando una persona tiene el espíritu de coreo, este espíritu posicionado, ¿qué es lo que revela en su carácter? What does it tell us? ¿Qué es lo que nos dice? Let's go to the book of Proverbs. Vamos al libro de Proverbios, And we're going to look at chapter 17, vamos a buscar en el capítulo 17, verse 11. Proverbios 17, versículo 11. Eddie. Dice la palabra de Dios en Proverbios 17:11: el rebelde busca solo el mal, mensajero cruel enviarán contra él. Wonder, read what your version said. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Casi igual. Alright, my version says, Mi versión dice, an evil man el hombre malvado seek only rebellion. busca solo la rebelión. You get that? ¿Sí entendieron eso? So the Bible said that when a person has a rebellious spirit, that person is an evil man. Así que nos dice en la Biblia que cuando una persona está con este espíritu, tiene un espíritu de rebelión, es un hombre malvado. That's what it says. So the spirit, to be possessed with the spirit of rebellion, signifies Así que el que está poseído con este espíritu de rebelión significa that person is evil and corrupt. que esa persona es malvada e incluso es corrupta. That person have a wicked heart. Esa persona tiene un corazón malvado. That person does not have the heart of Christ, that new heart. Esa persona no tiene el corazón de Cristo, no tiene un corazón nuevo. Let's look at Isaiah, Vamos a ver lo que nos dice en Isaías, chapter 30. el capítulo 30. We're looking at verses 8 and 9. Vamos a ver en los versos, Julián, por favor, los versículos 8 y 9. Ve pues ahora, describe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Gracias, Ole. So here, even these verses also Aquí estos versículos amplify what we just read in Proverbs 17:11. amplifican lo que leímos en Proverbios. It says here, Nos dice aquí, God telling Isaiah, write this vision down, write it in a book for the last days. ve y escríbela en una tabla delante de ellos y asiéntalo en un libro para que dure hasta los últimos días. That this people Para is what que type of people? este pueblo, ¿qué tipo de pueblo? Rebelde. But notice what goes along with being rebellious. Pero ¿qué es lo que nos dice aquí más? Nos Hijos de dice, mentirosos. Thank you, what else? hijos mentirosos, ¿qué más? Quisieron obedecer la ley del Señor. Thank you. Ujú. That's wow. That's powerful. Así que aquí es poderoso lo que nos mueve. Go to your handout. I want us to read these statements. Vamos al escrito, vamos a ver lo que nos dice el escrito aquí. Roy. Yes, yes. El tercero. Sí, Roger, ayúdanos con la tercera cita. Como pecado de adivinación es la rebelión, y como idolatría el infringir. Está un poco borroso. La rebelión tuvo su origen en Satanás, y toda rebelión contra Dios se debe directamente a las influencias satánicas. Did you get that right there? ¿Entendieron lo que dice aquí, hermanos? Read that part again. Lee justo esa parte resaltada en negro, por favor, otra vez.
La rebelión tuvo su origen en Satanás. So who originated rebellion? Así que ¿quién originó la rebelión? Satanás. Alright, watch this, watch this. Y toda rebelión contra Dios se debe directamente a las influencias satánicas. So watch this. If I am Así que rebellious, mira aquí, si yo tengo una rebelión, whose influence am I under? ¿de quién estoy yo debajo? ¿De qué influencia? De Satanás. Alright, continue. Continúa. Hará que todo aparezca bajo una luz falsa, como nuestros primeros padres, los que están bajo el dominio de su hechizo, ven solo los grandes beneficios que han de recibir por su transgresión. Taken from what book? These are which book? Primero, Patriarcas y Profetas, edición del 54, página 688, párrafo 2. So here, now notice something else she says here. Así que miren lo que dice aquí. That the person who is under this satanic influence, Que la persona que está bajo la influencia de Satanás, everything appears to them in a false light. todo aparece bajo ellos como una falsa luz. Even that which is pure, Incluso si fuese puro, they see it as corrupt. ellos lo ven como corrupto, como And mal. she says, like our first parents, Adam and Eve, who were under the bewitching spell, Y dice, como nuestros primeros padres, Adán y Eva, que estaban bajo este hechizo, the only thing they see is great benefits. lo único que veían eran grandes In beneficios their actions and transgression. que iban a recibir por su gran transgresión. Let's read this other statement. Vamos a leer otra cita. Eddie, there's this. La siguiente, Eddie, por favor. En Patriarcas y Profetas, página 683.3 dice: no puede darse mayor evidencia del poder engañador de Satanás que el hecho de que muchos que son dirigidos por él se engañan a sí mismos con la creencia de que están en el servicio de Dios. Cuando Coré, Datán y Abiram se rebelaron contra la autoridad de Moisés, creyeron que solo se estaban oponiendo al jefe humano, a un hombre como ellos mismos, y llegaron a creer que estaban realmente haciendo la voluntad de Dios. Stop it for a moment. Let's see. No, detente ahí por ahí. This is one. Ok, That I think ya. is placed at the rock. Ya, Eddie, lee el que continúa, el que dice, Saúl había tenido pruebas. Este es el cita que necesitamos. Saúl había tenido pruebas abundantes de que Samuel era inspirado por Dios. No, stop it. What he had? ¿Qué es lo que tenía Saúl? There are Pruebas the- abundantes. Pruebas. Alright, sigan. Saúl había tenido pruebas abundantes de que Samuel era inspirado por Dios. Al atreverse a desobedecer el mandamiento que Dios le había dado por el profeta, obró contra los dictados de la razón y del sano juicio. Su presunción fatal debe atribuirse al hechizo satánico. Saúl había demostrado gran celo en el exterminio de la idolatría y de la hechicería. No obstante, en su desobediencia al mandamiento divino, había sido instigado por el mismo espíritu de oposición a Dios que anima a los que practican la hechicería, y había sido tan realmente inspirado por Satanás como ellos. Y cuando fue reprendido por ello, sumó la obstinación a la rebelión. No podría haber hecho mayor insulto al Espíritu de Dios si hubiera unido abiertamente con las idólatras. Patriarcas y Profetas. En Patriarcas y Profetas, edición 54, página 689. No, that's a powerful statement. Ahora, como ven, esta es una cita muy poderosa. And here, the statement clearly states that Saul had clear evidence, Y aquí nos dice claramente que Saúl tenía evidencia clara, but he ventured to disregard pero él the commands of God. se atrevió a no obedecer el mandato de Dios. Then the prophet said that he was Entonces la profeta under nos dice que él estuvo bajo the spirit of witchcraft. la influencia del espíritu de la brujería. That's how serious rebellion is. Eso es cuán serio es esta rebelión. And remember, Y rebellion recuerden, rebelión
is when you and I es cuando tú y yo refuse to obey the word of God completely. rehusamos a obedecer completamente la palabra de Dios. Now, when the Israelites Ahora, left Egypt, cuando los israelitas dejaron Egipto, who were the cause of continual temptation and trouble among the people? ¿qué es lo que causaba Los bueno, problemas. sí, Who were the cause? ¿quién o qué era la causa que hacía los problemas dentro de este pueblo? La multitud. Exactly. Let's go to the Bible. Exodus chapter 12, 28. Vamos a la Biblia, Éxodo, Capítulo 12. Éxodo capítulo 12, versículo 38, en Éxodo. Let us see who were the ones causing all the problems as the people journey to the promised land. Vamos a ver qué o quién es lo que causaba al pueblo en su viaje hacia la tierra prometida. Éxodo 38, 12. 12. Éxodo 12, Versículo versículo 38. 38. Y también subió con ellos grande multitud de diversa clase de gentes, y ovejas, vacas, y muchísimo ganado. Alright, so here, when the Israelites left Egypt for the promised land, a mixed multitude left with them. Cuando Israel salió hacia Egipto, aquí dice que gran multitud se unió con ellos, y No. mucha clase de gente. You remember Ahora, that recuerden because of the plagues que in por Egypt, las plagas que hubo en Egipto, there are some people, because of fear, había algunas personas por su miedo, debido al that they were temor Egyptian. de que eran egipcios, They quote unquote profess to become Christian and become Israelite by profession, by faith. profesaban ser israelitas por fe, That they accepted God, que supuestamente aceptaron a Dios, but they were not converted. pero no estaban convertidos. That's why the Bible says a mixed multitude. Y es por eso que la Biblia dice que una clase de gente se mezcló en la multitud. And these people left because of fear. They feared that God would bring more destruction on Egypt, so Y they esta left. gente se unió más que todo por miedo, porque iban a destruir a Egipto, entonces ellos por miedo se unieron a esta gente. Watch this now. Ahora miren aquí, Let us see their actions. vamos a ver sus acciones. Chapter 16 of Leviticus, of Exodus. Capítulo 16 del mismo libro de Éxodo. I'm reading from verse 1 to 4. Vamos a leer de los versículos del 1 al 4. Then verse 8. Y luego el verso 8. Yeah? ¿No, Luchita? Dos versículos ahí. Versículo 1 y Del 1 y 2. Del 1 al 2. Luchito, Ya. por favor. Toda la congregación de Israel partió de Elim y vino del desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el 15 del segundo mes después de salir de Egipto. Y toda la congregación de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Sigan. 3. Dijeron los israelitas: ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan en altura. Nos habéis sacado en este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Versículo 4. El Señor dijo a Moisés: os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá diariamente y juntará la porción para cada día, para que no pruebe, para que yo lo pruebe, si andará en mi ley o no. Thank you. So watch this. Gracias. Así que So vean notice here, as Israel left, notice just from the Red Sea, Así que vean 3 cuando days los journey. israelitas salieron del Mar Rojo y a través de todo su viaje 3 días, dicen, de the 3 journey. días, dice que el viaje fue de 3 días. The people started to murmur, El pueblo empezó a murmurar, started to rebel empezó a rebelarse against Moses contra Moisés y Aarón, in the wilderness. que estaban en el desierto. Now watch this now. Ahora miren Verse aquí, 8. el versículo 8. Who have that for me? ¿Quién puede ayudarnos? Y dijo Moisés: Jehová os dará a la tarde abundancia, Jehová a la tarde carne para comer, y a la mañana pan en abundancia.
por cuanto Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. ¿Y qué somos nosotros? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. All right. Okay. Now, so here we are seeing a situation, Marilu, in the church, Así que aquí estamos viendo, Marilu, una situación en la iglesia, in the wilderness. en el desierto. The church started to rebel against Moses. La iglesia aquí empezó a rebelarse contra Moisés. But who were the people that instigate this murmuring? Pero ¿quién empezó a instigar esta murmuración? La multitud mixta. Exactly. But we're going to confirm that. Pero vamos a confirmar que fue la multitud. Now, watch what happened here. Pero Here, they were murmuring. God gave them bread from heaven. Aquí, por su murmuración, Dios les va a dar pan del cielo. No, God gave them bread. Dios les dio el pan. But notice, they were not satisfied with that. Pero noten que aquí ellos no estaban satisfechos con eso. Why? ¿Por qué? Because they didn't like it. Porque no les gustaba. And they were not willing to fully obey the Lord. Porque ellos no querían obedecer completamente la palabra de Dios. So they started to murmur. Así que empezaron a murmurar. Watch this now. Ahora miren lo que The sucede. text also says that, verse 2, that the whole congregation of Israel, La Biblia también nos dice en el texto, en el versículo 2, que toda la congregación de Israel murmuró. now watch this. I want you to see this. Así que quiero que vean aquí. The spirit of rebellion, El espíritu de rebelión murmuring, or empezó, complaining, empezó a quejarse o a murmurar. is contagious. Es contagioso. Este espíritu de murmuración es contagioso. Because the mixed multitude were the one that instigate the murmuring. I will confirm it. Porque la gente que estaba mezclada entre la multitud es la que comenzó a murmurar. Then the whole camp of Israel was contaminated Y by that después spirit. todo el campamento de Israel se contaminó con ese espíritu de murmuración. Let's go to Numbers 11. Vamos a confirmarlo en Números capítulo 11. And we're going to read verses 1 and 2. Then we're going to skip over to verse 4, 5, and 6. Ya, vamos a ver primero los versos del 1 al 2 y luego nos vamos a saltar del 4 al 6. En Números capítulo 11. Dice, un día el pueblo se quejó a oídos del Señor. Cuando él los oyó, se enardeció su enojo y se encendió en ellos un fuego del Señor y consumió un cabo del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y le oró al Señor, y el fuego se apagó. Los extranjeros que iban con ellos tuvieron un vivo deseo, y los israelitas volvieron a lamentar: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos, y ahora nuestro ser se seca y nada vemos sino maná. Verses 9 and 10. Cuando descendía el rocío, el versículo 9 y 10, dice: cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Moisés oyó al pueblo que lloraba por familias, cada uno a la entrada de su tienda, y el enojo del Señor se encendió en gran manera. So who caused this people to murmur? Así que, ¿quién es el que causó para que el pueblo empiece a murmurar? La raza mixta o Exacto. la multitud de The, raza the mixta. influence. La influencia que tuvo este pueblo, esta gente que se mezcló con los israelitas. No, brethren, that spirit, watch this, watch this. Ahora miren, este espíritu, You remember in heaven, recuerdan que en el cielo, Lucifer, Lucifer, that spirit was found in him. fue encontrado ese espíritu en él. And he was not comfortable, he was not content with what God gave him, the position that God gave him. Y él no estuvo contento con la posición que Dios le había dado a So él. what did he do? Él no estaba He conforme. started to complain. Entonces, ¿qué es lo que empezó a hacer él? Él empezó a quejarse. With the appearance that he was seeking the good of all the angels. Con su apariencia de que supuestamente busca el bien, quejándose con todos los ángeles. But his intention was the overthrow of God's government. Pero la intención de él era que quería
to overthrow, to put down, Ya, quería to take over. destruir o tomar él el lugar de Dios, I come to Isaiah 14. de acuerdo a Isaías capítulo 14. Now watch this, brethren, watch this. Ahora miren, hermanos, And he instilled, now stay with me, he began to instill in the hearts y ahora él, ¿qué es lo que empezó a hacer? Él empezó a influenciar en los corazones of the pure angel. de los ángeles que eran puros. And those angels Y esos ángeles that did not say to him, brother, you're wrong. If you have a problem, go to God. que no, esos ángeles no supieron decirle, hermano, estás mal, ve a Dios y solucionemos este problema. And 1/3 Y un tercio listened escuchó lo que and Satanás become decía participant y se volvió un partícipe of the spirit de of este Lucifer. espíritu de rebelión que fue encontrado en Lucifer. And it caused them to fall from heaven. Y eso fue la causa de que les echaran del cielo. Question: Pregunta, can anyone who have that spirit be brought to heaven? ¿puede alguno que tenga ese espíritu estar en el cielo? Because 1/3 of the angels with Lucifer they were kicked out of heaven for that experience. Porque un tercio del cielo junto con Lucifer fue quitado de ahí por esta experiencia. So they cannot go back there. Así que no pueden regresar ahí. Now watch this. Así que miren aquí. The Bible is here teaching us that just as it was in ancient Israel, Lo que la Biblia nos está enseñando aquí que pasó en el antiguo Israel will repeat itself. se va a repetir por sí And solo. brethren, listen to me. When you hear brethren, that may not be, they may not like certain person, and they begin to whisper stuff to you. You stop them in their trap. Cuando ustedes vean, hermanos, que alguien empieza a susurrarle a ustedes como murmuraciones, deténganlo, hermanos. Or Digan que está mal. they are saying stuff that you know is harmful to a person's reputation. Thank you. O cuando vean que esto está afectando a la reputación de una persona, You make sure you don't listen to them. asegúrense de cerrar sus oídos y de no escucharles. Brothers, the Bible said that if you have a Y problem with decirle, your brother, go hermano, straight to him. si tienes algún problema con el hermano, ve al hermano y soluciona. Don't come to con me. él. No vengas a decirme a mí, Because the problem is not me. porque el problema no soy yo. You have a problem with the brother. You go directly and settle your differences. El problema es con el hermano, entonces ve, acude al hermano y soluciona con las diferencias que tú tengas con ese hermano. Because, watch this. Porque, If you open your ears to listen, porque si tú abres tu oído a escuchar estos comentarios, watch this. That same spirit ese mismo espíritu is going to take control of your heart. va a tomar control de tu corazón. And you are condemned by God with the person who is bringing this murmuring. Y serás condenado por Dios junto con esta otra persona que está causando esa murmuración en ti. Let's go to another text of scripture. Vamos a ir a otro texto en las Escrituras. Let's go to Galatians chapter 2. Vamos a Gálatas capítulo 2. And we're still on the same point. You want to see who Y are causing the problem. verán que estamos en el mismo punto de quién causó este problema. Así que Now I vamos a want you to see Gálatas 2, chapter 2, and we're looking at verse 4. Gálatas 2, el capítulo, versículo 4. Y fue por causa de los falsos hermanos infiltrados solapadamente, que había entrado para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de reducirnos a esclavitud. You remember that the mixed multitude, Recuerden que cuando esta gente se mezcló, esta gente mezclada, they said, let us choose captain to return to Egypt, to bondage. Remember he says that? recuerden lo que dijeron, vamos a regresar a lo que estábamos haciendo antes en Egipto. And so they started to choose different men who would please them in their action. Y estaban hablando con personas que se agradaban de sus acciones, que estaban a gusto con eso. This text says, Paul is speaking, Pablo nos dice, and that because of what type of brethren? y nos dice que a causa de qué tipo de hermanos, según la palabra de Dios, falsos hermanos, Unawares brought in who came in privily or privately, que a escondidas entraron sí, que entraron a espiar la libertad que tenemos en Cristo para reducirnos a qué? Esclavitud.
And we understand He is to bring us back. que entendemos que nos traía, como que dice, de regreso al pecado. Wow. Let's look at John, 1 John chapter 2. Y vamos ahora a Primera de Juan, There's the verse. capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Verse 19. El versículo 19. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Thank you. Now, notice here that the Bible is saying that these false brethren Veamos aquí que la Biblia nos dice que estos falsos hermanos will leave us. nos dejaron. Right, now watch this now. No eran de nosotros. Come with me now to the same 1 John chapter 3. Síganme aquí mismo en Primera de Juan, pero vamos al capítulo 3. We're reading verses 12 through 15. Vamos a leer desde el 12 al 15. La Biblia nos dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama, aún está muerto. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. So here, the Bible says, Así que aquí la Biblia nos dice listen, that when a person begins to speak evil, que cuando una persona comienza a hablar maldades, murmur against someone, the Bible says that person is a murderer. o la Biblia nos dice aquí que esa persona que empieza a hablar mal es un murmurador, empieza a murmurar. Notice this statement here. Noten que lo que nos dice aquí, Let's read this statement that we have here. And go to your handout. vamos al escrito que les dimos para ver en la siguiente cita lo que nos dice. Madilu? There's the statement. Into papel. No están. Yeah, that one. Yeah. Sí, no obstante. Amén. No obstante, los únicos anales que tenemos de su vida en el desierto presentan ejemplos de rebelión contra Dios. Primero es Patriarcas y Profetas. Patriarcas y Profetas 54, página 431, párrafo 3. Thank you. So notice here, according to the statement, Así que de acuerdo a esta cita lo que nos dice, that the only record of these people que los únicos que tenemos El único registro. el registro, gracias, los únicos Is registros que tenemos what? de este pueblo, ¿qué es? La rebelión. exactly rebellion. La rebelión que tuvieron. Now watch this. Así que If we are told nosotros fuimos that dichos this was the condition of ancient Israel, God's professed people, que esta era la condición del pueblo que profesaba ser de Dios. and it is written for us down here, Eddie. Y estuvo escrito para nosotros aquí, Eddie. What does this tell us? ¿Qué es lo que nos dice esto escrito? That God's modern people Que el pueblo de will have this Dios problem. en estos tiempos modernos iban a tener estos problemas. And when you study the history of Adventism, Y cuando estudiamos la historia del adventismo, what you see is a history of apostasy. lo que vemos en realidad es la historia de la apostasía, Just like ancient Israel. así tal cual como el antiguo Israel. Notice this other statement. Madilu. Y vamos, continúe Marilu, por favor, con la siguiente cita. La multitud lista fue la primera en entregarse a la numeración y a la murmuración y a la impaciencia de su seno, de su seno salieron los cabecillas de la apostasía que siguió. Give the peace, loud enough. Patriarcas y Profetas, edición 54, página 326, párrafo 1. Now, is this statement agreeing with the Bible? Ahora, ¿esta cita está de acuerdo con lo que vimos en la Biblia? Yes.
The prophet says, El profeta the dice mixed multitude had been the first to indulge murmuring and impatience. que la multitud mixta fue la primera en entregarse a la murmuración y a la impaciencia. Then she says, Luego ella nos dice and they were the first, they were the leaders in apostasy. que ellos fueron las cabecillas, los líderes en hacer esta apostasía. There's another statement here, Richie. Hay otra cita que continúa ahí. Richard, por favor, ayuda. Dice, el pueblo de Israel, especialmente la multitud mixta, estaba siempre dispuesto a rebelarse contra Dios. También murmuraban contra Moisés y le afligían con su incredulidad y testardez, por lo cual iba a ser una obra laboriosa y aflictiva conducirlos hasta la tierra prometida. That is statement of prayer. Oración, edición 2006, página 128, párrafo 4. So here again we have another statement telling us that the mixed multitude are the unconverted. Así among the que Israelites. según la cita que estamos viendo que la multitud mixta no estaba, eran inconversos. We're going to our next statement here. Vamos a entrar a la siguiente cita. Wanda, can you read this? Bueno, ¿nos puedes ayudar a leer esto? Después de 3 días de viaje, se oyeron quejas. Estas se originaron entre la turba mixta, que abarcaba a mucha gente que no estaba completamente unida a Israel, sino que se mantenía siempre alerta para notar cualquier motivo de crítica. A los quejosos no los satisfacía la dirección que se seguía en la marcha, y constantemente censuraban la manera en que Moisés los dirigía, aunque sabían que, como ellos mismos, él seguía la nube orientadora. El desafecto es contagioso y pronto cundió por todo el campamento. Patriarcas y Profetas, edición 54, página 395.1. So notice here, Vale, the prophet says lo que la profeta nos dice aquí, that these originated, talking about the murmur, the complaints, está hablando de las quejas y de las murmuraciones en esta cita. these originated with the mixed multitude. Estas se originaron con la turba mixta. And she says that they were continually watching for some cause of censure Y ellos or fault finding. estaban continuamente buscando, siempre alerta, un motivo de crítica, de queja. The complainers were not pleased, she says, with the direction of the march. Ellos dicen que a los quejosos no les satisfacía la dirección que se seguía en esta marcha. And they were continually finding fault in with Moses. Y constantemente censuraban la manera en que Moisés los estaba guiando. Then she says Luego ella nos dice that those that were dissatisfied or this dissatisfaction, she says, is contagious. ella nos dice aquí que como ellos se quejaban era contagioso, o sea, sus quejas eran contagiosas. Then she says it spread throughout the camp of Israel. Y dice que pronto esto se esparció por todo el campamento. William, let us Julián, lee la siguiente cita, por favor. Aquí dice la multitud mixta. La multitud mixta que acompañaba a los israelitas desde Egipto daba continuamente origen a dificultades y tentaciones. Los que la componían decían haber renunciado a la idolatría y profesaban adorar al Dios verdadero, pero su educación y disciplina anteriores habían moldeado sus hábitos y sus caracteres, de modo que en mayor o menor medida estaban corrompidos por la idolatría y la irreverencia hacia Dios. Ellos eran los que más a menudo suscitaban contiendas, eran los primeros en quejarse y corrompían el campamento con sus prácticas idólatras y sus murmuraciones contra Dios. Patriarcas y Profetas, edición 54, 433.1. Right? So here we are seeing again, Así que como vemos aquí nuevamente, a spirit of complaint that was brought forth by those who were rebellious. el espíritu de rebelión fue traído a aquellos que estaban en rebelión continua.
Now, the history of ancient Israel is written for whose example and warning? La historia de aquí del antiguo Israel está escrita por aquellos que nos están advirtiendo. Let's look at the Bible. Let's go to Romans 15, verse 4. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia en Romanos 15, versículo 4. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. So here the Bible says that the things that have been written is for our learning and instruction. Todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. So we need to take heed. Así que tenemos que tomar aquí, we need to pay attention tenemos que prestar atención, that we do not fall in that experience. que no caigamos nosotros en esa experiencia. 1 Corinthians chapter 10, Vamos a verses 6 and 11. Primera de Corintios, verso 6, versículo 11, por favor. Capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 6, Capítulo 10. 10. Capítulo 10. Versículos 6 y 11. Ok. Ya, Primera de Corintios, capítulo 10, del versículo 6 al 11. Y 11. Y 11. Pero estas cosas fueron ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo, y son escritas para amonestarnos a nosotros, sobre quienes los fines de los siglos han venido. All right, let's now go to another text of scripture at this point. Ya, vamos a ir a otra cita basada en este punto. Hebrews chapter 3. Hebreos capítulo 3. We're going to read from verse 7 to 17. Verse 7 to 17. So that's chapter 3 of Hebrews. Hebreos capítulo 3, el versículo 7 hasta del 7 al 17. Wow. Uno cada uno. Eddie, ya, uno cada uno. Otra persona que 3:7. 3, 7 a 17. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. ¿La nochita? 9. Donde nuestros padres me pusieron a prueba y vieron mis obras durante 40 años. Por eso me disgusté con esa generación y dije, siempre divagan en su corazón y no han conocido mis caminos. Así en mi desagrado juré, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy para ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque participantes de Cristo somos hechos, con tal que conservemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Mas, ¿cómo quienes estuvo enojado 40 años no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? ¿No fueron todos los que habían salido de Egipto con Moisés? ¿Con quiénes estuvo Dios enojado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? So here, these people did not enter the promised land. Así que este pueblo no entró a la tierra prometida. They had the same privilege, Ellos tenían el mismo privilegio, but they did not take heed. They continued to rebel. They continued to express pero that ellos, spirit of rebellion. ellos continuaron con este espíritu de rebelión, And ellos murmur. continuaron murmurando, quejándose y buscando siempre la crítica de algo que les estaba diciendo. Exactly. Well, watch this now. Pero Come miren into aquí. chapter 4 of the same book, Hebrews.
Vamos al capítulo 4 del mismo libro en verses 1 and 2. los versículos 1 y 2. Roy. Temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca haberse apartado, porque también a nosotros se nos ha predicado el Evangelio como a ellos, pero no les aprovechó la palabra predicada a los que lo oyeron al no mezclarla con fe. Right, so here the gospel was preaching in the wilderness. El evangelio está predicando aquí en el desierto. And that wilderness, the Bible calls it the wilderness of sin, according to Exodus chapter 16, verse 1. Y aquí en el desierto la Biblia dice que de acuerdo a Éxodo, el capítulo 16, el versículo 1, le está comparando con la iglesia. No, wilderness of sin. Or they call it the wilderness of sin. That's fine. Le está llamando como desierto de pecado. That represents this world. Eso representa este mundo. We are journeying from this world to the Estamos next. en un viaje de este mundo al siguiente. And the Bible says that the gospel Y la Biblia nos dice in que the el desert evangelio was preached to them, en el desierto les estaba predicando a ellos, but it did not profit them, pero ellos no didn't benefit them. no nos tomaron como beneficio propio para ellos, no lo tomaron beneficiosamente. They continued Ellos continuaron to rebel. en la rebelión, continuaron And the text here says in chapter 3 y lo que el texto nos dice aquí en el capítulo 3, that the majority of these people fell in the wilderness. que la mayoría de este pueblo cayó en el desierto. All right, let's look at these statements here at this point. Vamos a ver el siguiente punto de la cita en los escritos que tenemos. Julian, Julián, por favor, la siguiente cita. No subsiste. ¿Ahí? Sí, eso continúa. No subsisten aún los mismos males básicos que ocasionaron la ruina de Coré. Abundan el orgullo y la ambición, y cuando se abrigan estas tendencias, abre la puerta a la envidia y la lucha por la supremacía. El alma se aparta de Dios e inconscientemente es arrastrada a la fila de Satanás. Como Coré y sus compañeros, muchos son hoy, aún entre quienes profesan ser seguidores de Cristo. Los que piensan, hacen plan y trabajan tan anhelosamente por su propia exaltación, que para ganar la simpatía y el apoyo del pueblo, están dispuestos a tergiversar la verdad, a calumniar y a hablar mal de los siervos del Señor, aún atribuirle los motivos bajos y ambiciosos que animan su propio corazón, a fuerzas de reiterar la mentira, y eso contra toda evidencia. Llegan finalmente a creer que es la verdad, mientras procuran destruir la confianza del pueblo de los hombres designados por Dios. Creen estar realmente ocupados en una buena obra y prestando servicio a Dios. Patriarca y Profetas, edición 54, 427.2. Gracias, Julián. Gracias. Now this is a powerful statement. Ahora, como vieron, esta es una cita muy poderosa. And notice what she says. She says these people seek sympathizers. Y miren lo que dice aquí, ellos buscan gente que les simpatice and to support y que apoye their effort. So what they will do, they will go to this brother, that sister in secret. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van y buscan a hermanos y hermanas en secreto. And then they begin to say, no, what this brother, I don't think this was right. It does not appear right to me. Y empiezan a juzgar y a decirle, no, ese hermano está mal, no está bien. And so what happened? The people ¿Y qué es lo que begin pasa? to doubt El pueblo o esa gente empieza a dudar the person that God has appointed. a la persona que les está guiando. Se empiezan a dudar de lo que esa persona que les guía les dice. It was the same thing that Satan or Lucifer did in heaven. Y es lo mismo que Satanás o Lucifer fue lo que hizo en el cielo. And then the statement says that they begin to charge Y eso dice en la the cita, servants of God que empiezan a dar o a cargar todo esto sobre los siervos de Dios with their selfish, with their own selfish motive. con sus propios motivos egoístas. They say that God, that the person God appointed, that person is that person. That person have that, when it's really they are not guilty. Cuando les tratan de destruir esa confianza y les hacen sentir que toda la culpa va o recae sobre esta gente que les guía, les lidera. Notice this next statement. Noten lo que nos dice la siguiente cita. Marilu.
El que predica. The Hebrews were not willing. El que predica finalmente la palabra de Dios. Fielmente. A ver, perdón. El que predica fielmente la palabra de Dios y así condena a los pecados de ellos es como demasiada frecuencia el objeto directo de su oído, de su odio, no queriendo soportar el dolor y el sacrificio necesario. Stop there for a moment. Espera, no, de un segundo. Sí, estamos leyendo bien. Sí, sí. You want to mix it up, but that's the next one. No, ya se pasó acá el que dice. That's the one that follows. Anya? No, that's not the statement. My statement that I have here, But I'm the saying- Hebrews were not willing. That's fine. I realize that. I realize that it's all mixed up. I don't know how that happened. That I follow one by one. No está aquí. O no se sacó. It's not in here. No está aquí ese. No. Porque es la voluntad de los hebreos. Ajá. Sí, está. O los hebreos no eran dispuestos, pero tampoco no está. You didn't put that in here. Él se olvidó cuando lo necesitó. No está aquí. That one, I guess, is not here. All right, let's move on here for a bit. Bueno, vamos a continuar, luego vamos a buscarle esa cita en español. There's another one that says here, in the case of Korah. Está allí, eso Marilu puede leer, en el caso de Coré. Ya. En el caso de Coré, Datán y Abiram, tenemos una lección de advertencia, no sea que sigamos su ejemplo. That's testimonies. Eso está en. Testimonios para la iglesia, tomo 389.1. So the prophet says, in the case of Korah, Así que dice la Dathan and profeta, Abiram, en el caso de Coré, Datán y Abiram, what lesson we have there? ¿qué lección tenemos ahí? La lección de advertencia. That we should not follow their example. La que nos dice que no sea que sigamos su ejemplo. Read this next statement now. Ya. La siguiente cita dice, el apóstol Pablo afirma claramente que lo experimentado por los israelitas en sus viajes fue registrado para beneficio de los que viven en esta época, aquellos en quienes los fines de los siglos han parado. No consideramos que nuestros peligros sean menores que aquellos que corrieron los hebreos, sino mayores. What, brethren? ¿Qué, Whose hermanos? danger is greater? Theirs or ours? ¿Cuál peligro es mayor, el de ellos o el nuestro? All right, watch this. Seremos tentados a manifestar celos y a murmurar, y habrá rebelión abierta, según se registra acerca del antiguo Israel. Habrá siempre un espíritu tendiente a levantarse contra la reprensión de pecados y males. Pero, ¿deberá callarse la voz de reprensión por causa de esto? En tal caso, no estaremos en mejor condición que las diversas denominaciones del país que temen mencionar los errores y pecados predominantes en el pueblo. Esto está en Testimonios para la Iglesia, volumen 3, página 396.1. Oh, that's powerful. Esto está poderoso. And the prophet is telling us what is going to happen in the Seventh-day Adventist Church. Y la profeta nos está diciendo qué es lo que va a suceder en la iglesia adventista de Whether Septiembre. it is in the conference organized church or in the Sea en la conferencia general de la iglesia o dentro de las iglesias que profesan la verdad presente. The next statement. La siguiente cita. Yeah, see, that's right. Just read the statement. Si nos ayudas con la siguiente cita. La historia de la vida de Israel en el desierto fue escrita para beneficio de Israel de Dios hasta el fin del tiempo. El relato de cómo trató Dios a los peregrinos en todas sus idas y venidas por el desierto en su exposición al hambre, a la sed y al cansancio, y las destacadas manifestaciones de su poder para aliviarlos, está lleno de advertencias e instrucciones para su pueblo de todas las edades. Las variadas experiencias de los hebreos eran una escuela destinada a prepararlos para su prometido hogar en Canaán. Dios quiere que su pueblo en estos días repare con corazón humilde y espíritu dócil las pruebas a través de las cuales el Israel antiguo tuvo que pasar,
para que le ayuden en su preparación para la Canaán celestial. Again, I'm going to place the statement. What book? I was reading. Está en Patriarcas y Profetas. Esto se encuentra en Patriarcas y Profetas, edición 54, página 298.3. All right, we're going to look up one more question and close here. Vamos a darles una pregunta más y cerramos aquí. Those who were controlled by the spirit of rebellion, aquellos que estaban controlados por el espíritu de rebelión, what apostate changes they wanted to make in leadership? ¿Qué cambios apóstatas querían hacer ellos con los líderes? Which barred them from the promised land. Which barred them or prevent them from entering the promised land. Para evitar que ellos entraran a la tierra prometida. Let's go to Numbers 14. Vamos nuevamente a Números capítulo 14. Verses 1 to 4. Vamos a leer de los versículos del 1 al 4. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designamos un capitán y volvamos a Egipto. Thank you. Now, watch this. I want to explain something here. Mire, quiero It explicar was algo at aquí. this point En este punto of rebellion. de la rebelión, No, en este this punto, was not the first time. no era la primera vez que se In one of rebelaba. the places, God said to Moses, "These 10 times they have rebelled against me." Dios le dijo a Moisés en estos 10 años, No, 10 veces. 10 veces le dijo, They have rebelled se against van me. a rebelar contra mí, En otro lugar. en otro lugar. Now, at this point, I want to share something with you. En este punto quiero compartirles algo. When a person becomes partaker of the spirit of rebellion, Cuando una persona se vuelve un partícipe de esta rebelión, it is almost impossible es para esa persona casi imposible to be cured. el ser curado. You go to the Bible and you will see that. Vayan a la Biblia y van a ver eso. All who were rebellious Todo aquel que está en rebelión ended up in destruction. va a terminar en destrucción. One moment, En un momento they rebel. se rebela. And for a little while, there's a time of peace. And después, there's a tiempo de paz. Y después de un tiempo de paz, Then, as another situation developed, the same person again rebel. va a tener otra vez la misma situación de rebelarse. O sea, va a querer, después de un tiempo de paz, él va a buscar otra vez rebelarse. Now, brethren, listen. Así que hermanos, escuchen. Korah El espíritu de Coré and his company, y su compañía repeated rebellion. tiene nos da una rebelión repetitiva. Let's read it quickly so you see this. Repitieron una rebelión. Ellos. Sí, a ellos que tienen el espíritu de Coré tienen una rebelión repetitiva. O sea, se repite cada vez. Now watch this. Come with me. I want to show you that it was at this point that God turned them back into the wilderness. Quiero leerles una cita en la que Dios les va a llevar a ellos otra vez al desierto. I want you to see at this point, Quiero que vean en este punto from the Bible, desde la Biblia, because of this rebellion, que a causa de esta rebelión, God could not bring them to the promised land. Dios no pudo llevarles a la tierra prometida. He had to turn them back in the wilderness. Así que tuvo que regresarlos al desierto nuevamente. Let's look at verse 22 through 24 Vamos a ver en los versículos 22 al 24. of Numbers 14, the same chapter. Ya, el mismo capítulo en números 14. Los versículos 22 al 24. Yeah. Wanda? Porque todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto,
y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Salvo mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y cumplió de ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró, y su simiente la recibirá en heredad. Thank you. Now let's look at verse 27. Vamos a ver un 34 now, quickly. El versículo Everybody help 27 with this now. al 34. Vamos a leer uno cada uno. Del mismo. Sí, el versículo 27 al 34. Quickly, brother. Dice, Quickly. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. No, no, sí. el 29. El 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todos los que fueron contados de 20 años arriba, los que habéis murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra que juré daros para que habitéis en ella, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Pero vuestros niños, de quienes dijisteis que serían presa, a ellos los introduciré y ellos disfrutarán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras fornicaciones, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. All right? So what we see here Así que lo que vemos aquí is the people of God rebel. es que el pueblo de Dios se Watch rebeló. this. O la rebelión del pueblo de Dios. Because of the rebellion of the mixed multitude, stay with me, brethren. Así que quédense conmigo, hermanos. La rebelión de la gente que estaba mezclada ahí It contaminated the rest. contaminó al resto del campamento. And the majority of God's people become partakers of the spirit of Korah. Y la mayoría del pueblo de Dios se contaminó de este espíritu de Coré. And watch this. Y miren, Listen to me. From Mount Sinai escúchenme, desde el monte Sinaí to the promised land, hasta la tierra prometida, the journey would have only taken 11 days. el viaje desde el monte de Sinaí hasta la tierra prometida iba a durar 11 días. And when God turned them back, Pero cuando Dios les trajo de nuevo they were actually at the border. al límite Ellos estaban en la frontera. ellos estaban en la frontera And it took them 40 years. y les tomó 40 años. Now listen to me. Ahora Moses, escúchenme, Moisés, Aaron, Aarón, Joshua and Caleb, Josué y Caleb they were made sad by that experience. estaban Distant. estaban tristes por esta experiencia Because they had to wander in that wilderness 40 years. porque tuvieron que quedarse ahí en ese desierto 40 años, Not for their sins, no por sus pecados, right? But because of the sins of Sino those por- who were partakers of the spirit of sino por God. los pecados de aquellos que se pusieron partícipes de esta Watch this. rebelión. 11 days God intended to bring them into the promised land. La intención de Dios era 11 días de que este pueblo entrara a la tierra prometida. But because of their continual rebellion and apostasy, they could not enter. Even the innocent Pero could por not causa enter. de esta iniquidad y de esta rebelión, el pueblo no pudo entrar. Incluso los inocentes no pudieron Watch this. entrar. God's intention, Miren listen esto, carefully, la intención de Dios, escúchame cuidadosamente, was for Moses to enter the promised land. era para Moisés que entrase a la tierra prometida. And then from the promised land translated Moses alive to heaven.
Y a lo que Moisés ya estaba dentro de la ciudad iba a ser trasladado vivo al cielo. But because of the continual murmur of the people of God, Pero por causa del continuo murmuramiento de la gente de Dios, del pueblo de Dios, in an unguarded moment, en un momento de en un momento de descuido, Moses sinned. Moisés pecó. And because he was the leader, Y a causa de que porque él era el líder, God says, I cannot allow you to enter the promised land. Dios le dijo, no puedo permitir de que tú entres a la tierra prometida. You know who were the cause of Moses not entering the promised land? The apostate, the rebellious. ¿Saben qué es lo que causó que Moisés no entrase a la tierra prometida? Su apostasía, su rebelión. They provoked. No, los apóstatas. Los apóstatas fueron los que causaron esta rebelión. They provoked Ellos anger provocaron of Moses. la ira de Moisés. And that meek man, because of these listen, brother, if you understand. Y entiéndame, hermanos, y este hombre manso was so irritated by this continual murmur. He could not do anything right. Estaba muy molesto por esta rebelión del pueblo, así que no podía hacer nada. Everything that Moses did, todo lo que Moisés hacía, they criticized him. They were critical of everything he did. Ellos criticaban todo lo que él hacía. Cualquier acto que hacía He Moisés, should be done this way. He must done that way. Él no debió haber hecho así, él debía hacer así. Even though they knew that Moses was only following the instruction of Christ. Incluso si ellos sabían que Moisés lo único que hacía era seguir las instrucciones que Dios le daba. Notice the statement here. Noten la cita aquí. Vamos al escrito. When you have time, write this down. When you have time, read Deuteronomy chapter 1. Cuando tengan tiempo, anoten esta cita. Deuteronomio capítulo 1. Verses 2. Del versículo 1. No, verse 2. Del verso 2. Then you skip over verses 6 through 8. Luego saltan al versículo 6 hasta el 8. Then jump over to 21 through 26. Y luego el versículo 21 al 26. Yeah. All right, let's go to the handout. Vamos al escrito que les digo. What it says there? Korah, Dathan, and Abiram. En el que dice... Korah, Dathan, and Abiram. I don't see anything that starts with that. We read that one already. En el caso de Coré. En el caso de Coré, Datán y Abirán. ¿Esto? No. How did you miss something? Así manifestarán su falta de It should respeto be por like Dios. this. Korah, Dathan, and Abiram, and the 250 princes. You don't see anything on that like that. It's not here. Mira de otra parte. No, here it is. This rebellion. Estudiar en Patriarcas y Profetas la rebelión de Coré, Datán y And the Abiram. 250 princes. No. Sí. Está Debe mezclado. ser, dudo que una rebelión Sí. declarada debe ser esto. Sí. Leo por si acaso. Sí, sí. Dudo que una rebelión declarada pueda remediarse. Estudiad en Patriarcas y Profetas la rebelión de Coré, Datán y Abirán. Esta rebelión se extendió para incluir a más de 2 hombres. Fue conducida por 250 príncipes de la congregación, todos hombres de renombre. Llamada la rebelión por su nombre, debido, y a la apostasía por el nombre que le corresponde. Y considerad luego que la experiencia del antiguo pueblo de Dios, con todas sus características objetables, quedó fielmente registrada para que pasase a la historia. En el MS. Mensajes selectos tomo 2. Mensajes selectos, tomo 2, página 453.2. No, that's fine. That was problem. Now let's go to the next statement after the one that you just read. Bien. Vamos a la siguiente cita de la que acabé de leer. Rocío. No hubiera sido conveniente permitir que permaneciera en el cielo ninguno de los que se habían unido con Satanás en su rebelión
contra la inmutable ley de Dios, y eso es irremediable. That's from the book, Lift Him Up. Exaltar a Jesús, página 13, párrafo 3. So here the prophet says Así que aquí la profeta nos dice that those who have united with Satan in rebellion así que aquellos que estaban aunados a Satanás en rebelión could not occupy heaven no podían ocupar el or cielo continue there. o continuar ahí. Why? ¿Por qué? Because they had learned the lesson of genuine rebellion against the unchangeable law of God. Porque habían aprendido la rebelión de estar, la lección de rebelión, de no revelar. de no rebelarse contra Dios. Then she says, Luego ella nos dice, this is incurable. esto es incurable. You get that? ¿Me entendieron eso? Rebellion La, cannot be cured. la rebelión no puede ser curada, Can only be destroyed. solo puede ser destruida. And that's why we need to search our heart. Do I have that spirit and surrender it? Y es por eso que nosotros debemos ver en nuestro corazón, ¿acaso tengo yo esa rebelión? Si es así, tratar de, con oración, quitarnos. One final statement and we close. Una última cita para ya cerrar. That next one there. This verse. La última cita nos dice, después de esta terrible exhibición del juicio de Dios, el pueblo regresó a sus tiendas. Estaban aterrorizados, pero no humillados. Habían sido profundamente influenciados por el espíritu de rebelión. Y Coré y su compañía los había inducido a creer que eran personas muy buenas y que Moisés los había tratado en forma injusta y abusiva. Sus mentes estaban tan enteramente imbuidas con el espíritu de aquellos que habían parecido que les era difícil liberarse de su prejuicio ciego. Wow. Si admitían que Coré y su compañía eran todos impíos y Moisés justo, entonces se verían forzados a recibir como la palabra de Dios lo que ellos no estaban dispuestos a creer, que ciertamente todos debían morir en el desierto. No estaban dispuestos a someterse a esto y trataron de creer que todo era una impostura, que Moisés los había engañado. Los hombres que habían perecido les habían hablado palabras agradables y habían manifestado interés especial y amor por ellos, y pensaron que Moisés era un hombre intrigante. Llegaron a la conclusión de que no podían estar equivocados, que después de todo, esos hombres que habían perecido, eran hombres buenos, y de algún modo Moisés había sido la causa de su destrucción. Eso está en Testimonios para la Iglesia, volumen 3, página 387.1. So what you see here, they blame everybody else. Así que lo que vemos aquí es que cada uno se culpaba a sí mismo. Now remember, así que that Korah, according to Numbers chapter 16, when you have time, read that chapter. Que Coré, de acuerdo a Numbers 16, a Números 16, the Bible says, with his 250 princes, God opened the earth and swallowed them up. La Biblia dice que había 250 príncipes que and God opened the earth and swallowed them. Dios abrió la tierra para que los tragase a ellos. Then the people the following morning, después el pueblo que le seguía a la mañana siguiente, they came and said, you Moses have killed the servants of the Lord. Vinieron a Moisés y le dijeron, tú Moisés mataste a los siervos de Dios. Wow. And the Bible said that God was so grieved that fire broke out amidst the people and began to consume them. Y la Biblia dice que en ese momento Dios mandó fuego a que les consuma a esta gente que empezó a and 14,700 perished. Y 14,700 perecieron. God burned them up with fire. Dios los consumió con fuego. You understand, the spirit of rebellion, once a person partake of it, is impossible to cure. Porque tienen que entender, hermanos, que la persona que esté imbuida de este espíritu de rebelión es casi incurable para esa persona. Those people saw that it was a miracle of God that destroyed those evil princes, and yet they did not change. Ellos vieron el milagro que Dios hizo al destruir a estas personas por estar murmurando, pero aún así no cambiaron. One final statement which we have here. Una última cita que tenemos. This is from the book Pamphlet. En la última parte del escrito dice, es tomado de un libro que dice Panfletos, ¿no? Dice,
Pero, a pesar de estas circunstancias de ocurrencia real, He's referring to the destruction of those people. está haciendo aquí referencia a la destrucción que sucedió en ese pueblo, ¿no? Hay aquellos tan profundamente leudados con el espíritu de rebelión, que como los hijos de Israel no aprenderán por las cosas que sufren. Do you get that, brethren? ¿Entendieron esa parte? She said hermanos? that they are completely leavened with that spirit. Dice que como están tan crecidos con este espíritu, They refuse to learn. ellos No matter what they suffer. se rehúsan a aprender. Ellos no les importa cuánto sufran. Watch this continue. Miren lo que dice aquí. Ponen sus aflicciones a otras causas que no sean la verdadera. Cuando Dios los trae al suelo una y otra vez, como lo hizo con el antiguo Israel, para probarlos y probarlos, What will happen? caen tan naturalmente como antes en el mismo cuestionamiento y rebelión. What happened, brethren? ¿Qué es lo que sucede, hermano? They fall back into the same one. Ellos vuelven y caen en qué? They are never cured. It says, once they are tested again, you will see that spirit manifest. Nunca se curan. Una vez que fueron probados en eso, el Espíritu los manifiesta y vuelven a caer. Dice, lo mismo hizo el antiguo Israel. No tomaban en serio las reprobaciones de Dios y se humillaban mucho ante Él y hacían un trabajo minucioso del que no era necesario arrepentirse. Cuando surgen pruebas y la prueba se acerca, se revela que las semillas de la rebelión no se mataron, sino que se dejaron germinar y reaparece cada vez que se presenta una oportunidad favorable. Do you get that, brethren? ¿Entendieron eso, hermanos? That is from the book Pamphlet, page 104. Eso está en el libro Panfletos, página 104.5.2. Brethren, that's a very serious statement. Hermano, esto es una cita muy, muy poderosa. May God help us Que Dios nos ayude not to partake a no ser participantes of the spirit of horror. de este espíritu de rebelión. You have some practical one. You can keep it.